Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Pulso Educativo. Como ya es costumbre por segunda vez, que las costumbres que tenemos al tiro, está conmigo don Sebastián Tejos. Bienvenido, Sebastián, y tenemos una invitada. Sí, hola Oscar, gracias a ti por la invitación y por el espacio. Hoy día vamos a conversar con Nicole Arce Juni. Ella es profesora de inglés y está terminando un magíster en el ámbito educativo. Así que vamos a hablar sobre desarrollo profesional docente, vamos a hablar sobre educación en general y vamos a ver qué nos falta y qué podemos incorporar en la educación para poder tener mejores profesores, mejores pedagogos y así poder mejorar un poquito la calidad de la educación por el bien de nuestros estudiantes. Pero recapital, Bien, muchas gracias. Hola, gracias por invitarme. recapitulando lo que hablamos anteriormente, ya eran primero las condiciones mínimas físicas de tener un aula, que sería como el primer paso, ¿cierto? Y después sería el educador dentro de ese espacio ya cambiado, porque no Exacto. es algo multifactorial, no es que cambiando el currículum o cambiando la persona o cambiando la distinta simplemente lo vayas a cambiar, sino que también tienes que tener las condiciones en el espacio para que también haya una mejor educación. Así que bienvenido, bienvenida Nico, y cuéntanos de tu especialidad y tu Muchas, experiencia. bien, muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de poder aportar un poquitito con mi opinión. La verdad es que me interesa mucho lo que se está haciendo en términos que conoce Sebastián, ¿verdad? En educación. Entonces, me atrae mucho también poder participar, aprender más y compartir, por supuesto, nuestras experiencias. Con la Nico nos conocimos, Oscar, en la carrera de Pedagogía en Inglés en la Universidad Católica de Temuco. Fuimos compañeros del ingreso de 2005 y de ahí que nos conocemos, aparte que compartimos muchos valores y visión de vida, de muchas cosas. Entonces, que ella ahora esté trabajando en educación, que también es profesora de inglés, y que también tenga propuestas de cambio es algo que ayuda bastante al sistema, porque hoy en día no muchos profesores se atreven a realizar cambios o a proponerlos, porque la zona de confort es más fácil, pues es más fácil seguir haciendo lo que estamos haciendo todo el tiempo o seguir a rajatabla lo que te enseñaron en la universidad. Pero las propuestas de cambio vienen de personas valientes, vienen de personas que se atreven a hacer más y los resultados tarde o temprano van a llegar. Y una pregunta, ¿es más seguro también para un profesional seguir el paso que ya le fue, esa senda que ya le fue dicha desde una universidad y desde la institución? También me imagino que es más seguro quedarse callado, aunque uno tenga un pensamiento divergente. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo han vivido ustedes que ser alguien que propone, slash molesta, para el entorno actual, po? A ver, La verdad es que yo me he sentido como la colega Cacho, como la colega Cacho. No, no le demos tanto espacio para que hable porque sale con ideas y hay que trabajar más un sábado en la tarde. No sé, a veces me ha pasado. Pero hoy día me encuentro con un equipo bastante bueno, la verdad es que me inspiran bastante, estoy en un colegio rural trabajando, sin embargo, me gusta mucho también lo que es la parte más superior, entonces por eso estoy como apuntando hacia allá. Sin embargo, es interesante cómo todas estas personas también deben entender. Siempre hay como este tema de que la gente no quiere trabajar tanto. Eso es lo que a mí me choca un poco cuando uno propone ideas en el contexto en que uno está trabajando. La verdad es que es muy agobiante y los profesores a ratos se sienten atrapados en sus horarios y no quieren innovar tanto, prefieren la guía, cosas así.
a mí misma me pasa a veces también que me cuesta un poco, pero siempre quiero tratar de poder incorporar estrategias que ayuden a que todo esto sea más entretenido, porque seguir una rutina, tanto para el estudiante como para el profesor, igual es fome. Entonces yo lo pienso así como, ¿cómo podemos hacer que nuestro día a día sea diferente, aún teniendo que estar todo el tiempo en la misma? ¿Me entienden? Ya, y una De lo que pregunta, menciona, ¿qué innovaciones han hecho ustedes? Y segunda parte de la primera pregunta que les di, porque una cosa es en torno a ustedes como, como profesionales dentro de sus pares, pero cómo también es el proceso, me imagino que más distinto, no tan difícil, con con a quienes están ustedes educando, como se llaman los educandos, ¿cierto? ujú, Me imagino que hay también una diferencia, pero también debe haber también un cierto paradigma que hay que romper. Ustedes como son profesores ambos de inglés, me imagino que también yo he notado que también por una cosa cultural cuesta mucho a la gente llevar, por ejemplo, incluso los niños, oye, pero veamos esto en idioma original. Como que al tiro todo tiene que ser traducido, todo tiene que ser, ojalá, ni siquiera subtitulado, sino que doblado. Existe como como de antes el prejuicio de que tú no, de que es un cacho empezar a escuchar otras voces en otro idioma. eh, Cuéntenme. hay un grado de resistencia porque, mira, para serte bien sincero, cuando trabajé en sectores rurales de la Araucanía, la primera lengua que tenían los estudiantes no era el español, sino que era el mapuche. Ellos hablaban mapudungún, provenían de comunidades con un fuerte arraigo a lo que era su cultura. El segundo idioma que ellos tienen instaurado es el español porque se tienen que comunicar con los wincas. Y veníamos nosotros, los profesores de inglés, a enseñarle un tercer idioma. Veníamos nosotros a mostrarles que tenían que aprender inglés porque el inglés abre puertas, como el eslogan del gobierno desde antaño, pero la verdad es que no te abre muchas puertas del inglés, que digamos, los pitutos te abren más. ¿Ya? Claro que Los amigos por ahí son los que te abren más puertas que aprender inglés. sí, el pituto abre más puertas Eh, que el inglés. Sí. Claro, entonces veníamos nosotros a enseñarle una tercera lengua que era el inglés. Lo que a mí me funcionó fue la mezcla del mapudungún contra el inglés. O sea, yo le enseñaba a los estudiantes, pero al mismo tiempo le pedía que ellos me enseñaran a mí. Entonces ahí se da una simbiosis súper interesante de que yo te doy algo, pero tú me das algo y tenemos algo que intercambiar. Entonces muchas de las cosas que nosotros analizábamos como vocabulario al principio y después analizando contenidos del currículum, lo íbamos viendo en los dos idiomas. Y eso me dio muchos resultados en la incorporación de la lengua materna de estos estudiantes para poder trabajar con ellos. Porque si hablamos que el inglés es necesario, sí, realmente es necesario. ¿Es fundamental tenerlo en la vida? Créeme que no tanto. Hay otras competencias más importantes que desarrollar en las personas y en los estudiantes, más que aprendan de memoria algún currículum o algo en la escuela. Es mejor enseñarle a ser personas, es mejor enseñarle a trabajar con el ser, al que sean respetuosos unos con otros, que se sepan comunicar bien, más que meterle materia en la cabeza a los estudiantes solamente por avanzar en un currículum. La humanización en la escuela es algo que se ha perdido un poquito y de alguna u otra manera muchos docentes que nos preocupamos de eso eh, buscamos algo que de verdad identifica a los estudiantes para poder trabajar. Y con lo que mencionaba la Nico al principio, sí, pues cuando tú implantas innovación o algo, tienes dos posibilidades dentro del grupo del profesorado. La primera es que algunos te pesquen y te apañen o no te pongan ninguna resistencia, y la segunda es que de por sí ya te empiezan a poner trabas. Porque como mencionaba la Nico, para muchos significa que es más pega, es quedarse después del horario, es trabajar un poquito más, porque lamentablemente hay muchos docentes que les gusta hacer lo justo y lo necesario nomás. Ah, con zapatillas y con toperoles para salir arrancando a la hora de salida, que no le quieren dar ni un minuto más. Y es totalmente comprensible también porque el sistema te pone la pata encima, porque el sistema te atrapa, sobre todo en los privados. El colegio privado poco menos quiere que tú armes una carpa dentro de la escuela, que tú vivas en la escuela. Claro. ¿Cachai?
y de eso depende tu pega, porque no estáis contratados de manera indefinida, sino que estáis años a años renovando claro, un contrato. tampoco. Y tenías esas presiones, porque si tú no seguís dando, puede que no te sigan dando pega para futuro, y eso es algo súper complicado para el tema de los profesores. Entonces te puedes encontrar con estos dos, los que te dan como el pase o no te ponen trabas, o los que ya de por sí por el tema de mencionar la innovación, al tiro significa más pega. Y tú, Nico, ¿qué innovaciones te ha tocado implementar en el aula y cómo fue el proceso con trabajadores y con colegas y con estudiantes? Mira, lo que más me gusta a mí contar es lo que hice en la universidad, que fue hacer un programa de intercambio lingüístico. Ahí nosotros estuvimos haciendo como algo bastante presencial. La verdad es que después con esto de la pandemia ya hubo que darle un vuelco y tratar de encontrar esta área más tecnológica, digamos. Inicialmente esto a mí me gustó en el aspecto de porque faltaba mucha práctica del idioma inglés en la formación docente en la universidad. Cómo ellos podían practicar inglés para luego salir como buenos docentes, hablando y dominando el idioma, también de manera pedagógica. Entonces, para poder aportar un poquitito, tiramos una idea que estaba relacionada con poder comunicarse entre compañeros y tener también unos monitores que eran estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera, y ellos podían, y también por supuesto el tema del idioma, así como el estudiante podía tener una sesión con estos monitores para practicar inglés. Lo entretenido de esto era que era como en un biombo que se transportaba, tenía forma de bus de Londres y causaba un impacto grande dentro de la U porque era bien itinerante y era innovador. Antes de la pandemia esto era muy divertido. Ahora, como les cuento, se ha tenido como que reinventar esta idea, entonces ya estoy como tratando de focalizar todo esto en algo más tecnológico, más virtual, donde se viva lo mismo, pero no como un simple tándem o estas aplicaciones que ya existen, sino tal vez encontrar algo que pueda motivar aún más a los estudiantes y especialmente a los profesores, que son los que al final tienen que tratar de enganchar con esto del tiempo, porque se ve que los profesores se vuelven viejos y no enganchan, con suerte enganchan con la música de moda, que está en la radio quizás, pero realmente nosotros debemos también mantenernos como en el auge y bueno, mi experiencia, como te contaba en ese aspecto, pienso que hoy día se puede implementar en el aula mucho, porque en tiempos de pandemia, ya luego cuando te cuento esto del vuelco, el WhatsApp fue mi mejor amigo, Meet, Google y todas estas aplicaciones que ayudaron a acercar a la persona, a quitarle la incertidumbre. Entonces, mi experiencia en términos de innovar son amplios porque he tratado de acercarme a los chiquillos que no tenían, luego de poder llegar a hacer esta suerte de intercambio, de conocimiento del idioma a través de estas nuevas iniciativas. Yo en la escuela ahora que estoy, tienen alta expectativa de esta idea, pero no sé cómo se va a dar aún. La verdad es que en este segundo semestre ya espero como poder mostrar algo más concreto en el colegio donde estoy. Interesante también lo que hablaba el Sebastián de ese rol también de profesor, de un profesor que intercambia conocimiento. Me parece súper interesante y súper rico. Eh, Ambos estamos aprendiendo. Qué interesante, pues, y amigos profesores me han comentado de otras disciplinas que la conexión con lo que es popular o con cosas que uno por gustos nunca se metería, viene a ser la relación con los eh, con los alumnos. Entonces, claro, pues escuchan música distinta,
de repente muchas puede que no les guste, pero de repente en una de esas sí, ¿cachai? Y a su vez los cabros más jóvenes entienden quién es Led Zeppelin, quiénes son los Beatles, eh, cosas que para uno eran obvias. Es como choro ese intercambio, pues de repente uno Claro. encuentra una joyita que no tienes cómo acceder porque no tienes el mundo. A mí me pasa, bueno, yo no soy educador, pero me pasa siendo papá que de repente encuentro cosas que mi hija, de repente son chistosas, son innovadoras y a mí me la muestran y no pesco. Ujú. ¿Qué me decía Nico? Mira, el profe de inglés que le guste la música, sepa tocar instrumentos, es un profe que siempre va a tener mucha afinidad con los estudiantes, porque va a Sí. encontrar la forma de conectarse como tú mencionas, po. Yo tengo dos colegas que salieron también de la Católica en Temuco y los cabros armaron buenos proyectos de talleres dentro de los colegios con música, formando bandas o haciendo alguna muestra de la asignatura de inglés con música, porque la música sí que algo conecta y algo súper transversal. Yo me acuerdo que el año 2018, sí, el año 2018 fue, organizamos una feria musical que se llamaba Victoria Palusa, porque se daba justo que era en la ciudad de Victoria, y cuando Qué buen comenté la idea nombre. en la red de inglés, sí, fue bacán. Cuando comenté la idea en la red de inglés, todos los profesores prendieron, pues lo hicimos para el English Day, que es un día al año que se celebra el Día del Inglés. Pero lo fascinante fue que participaron todos los colegios de la comuna. Participaron los colegios rurales, participaron los colegios urbanos y los colegios que tenían más precariedad, por decirlo de alguna manera, fueron los que presentaron números más espectaculares, como por ejemplo Thriller de Michael Jackson. 5 minutos los estudiantes imitando, bailando, haciendo la coreografía de la canción de Michael Jackson. Entonces fue realmente potente. La música es algo que te puede conectar y que te puede entregar mucha conexión con los estudiantes. Qué bueno. Es bueno, muy bueno. Ahora yo estuve indagando un poco más en el teatro pedagógico y eso ha aplicado también en términos de innovar porque ya no es solo hacer un diálogo, sino ya es poder interpretar y jugar un poco más. Es divertido. ¿Cómo eso del Eh, teatro? A ver, explícanos del teatro educativo. Sí, bueno, en la misma universidad, todo esto que se hacían, estuve haciendo un curso de teatro pedagógico en la Universidad Católica de Temuco y ahí aprendí a poder enseñarle a los estudiantes a conectar la materia como con el teatro. En este caso, el inglés se hace a través de juegos de roles. Entonces, acá a nosotros nos enseñaban cómo poder tomar posturas, cómo poder hacer el lenguaje corporal, cómo poder improvisar con el cuerpo, con la expresión, con la voz, ¿ya? Entonces, la idea es tomar estas herramientas en las clases de idioma de manera tal que ellos puedan interpretar y puedan cantar o puedan decir un monólogo, una poesía, entrar como en esas áreas del lenguaje, ya sabes, y también de la vida cotidiana, por ejemplo, tomar roles de un guía turístico y usar elementos imaginarios o tal vez reales como una indumentaria, una máscara, un objeto, ya eso te hace tener mucha realidad o realismo, el aprendizaje significativo, más empírico, entonces eso es lo que apunta el teatro pedagógico. Más lúdico también. Más lúdico, claro, y es más lúdico. interactivo, Porque, hay varias editoriales que tienen textos con obras y hay algunos profesores que las aplican. No te digo una hora de una hora o de 30 minutos, sino que parte de una hora, 5 minutos, 10 estudiantes haciendo parte de una obra. Y por lo general, la experiencia que tuve yo con eso fueron profes ya más de edad, un poquito más tradicionales, ¿cachai? Que veían como en el teatro como que les daba el estatus de lo que Claro, estaban por enseñando, supuesto. ¿cachai? Como que, oh, mi estudiante claro, la hicieron una obra de literatura. teatro, claro, una cosa así, como, oh, estudiantes y realizaron parte de la obra de no sé cuántito, ¿cachai? Como Claro, hoy que... día vamos a ver King Pero Lear. lleva a los estudiantes también a hacer algo diferente, po. Mira, si la idea de innovar es precisamente eso,
salir de la rueda, de la mecánica, de estar sentado 6 horas en el día, copiando materia, a veces no entendiendo nada, sino que empezar esta interacción, este pararse de la mesa, este deambular por la sala de clase, este comunicarse con el otro compañero, saber más de él, saber más del profesor, ojalá trabajar de manera interdisciplinaria, que el profe de historia se meta en la clase castellano y la profe de arte que se meta en la clase de inglés, o que, no sé, pues diferentes asignaturas vayan mezclando sus contenidos y que vayan aunando o que vayan haciendo un proyecto y que tengan un producto final. ¿Cachai? Eso es súper bonito en la educación. No se da mucho, pero cuando se da en algunos colegios realmente es potente y es súper significativo para los estudiantes. Sí, yo me acuerdo que, bueno, a mí me gusta harto leer y en algún momento me puse aficionado a la lectura de historia de las matemáticas. Y es súper entretenida la historia contada de las matemáticas, po. De cómo se desarrolla la matemática. ¿Por qué? Porque está asociado a procesos productivos, civilizatorios, culturales, etcétera, etcétera. O sea, no es un... es un relato al final, po, y es como una historia como Ajá. cualquier otra, po, con clímax, con tragedias, con de todo, pues, como una novela, como un cómic, como las películas de Ujú. superhéroes al final. Es otra forma también de entretenerse. Chorro eso. Exacto. Y tu La música trabajo, también se puede entender, sí, la música se puede entender también harto a través de las matemáticas, po. por Recuerdo que supuesto. hay un cartoon, hay un capítulo de Walt Disney en que el Pato Lucas explica, Pato Donald, las Pato Donald, matemáticas, dirigido Pato por Donald explica las Wolfgang matemáticas. Reiterman. Sí, Sí, es súper buenísimo. bacán. Ahí Sí, entendí matemáticas y muchas cosas, conceptos que son muy abstractos para los estudiantes, lo entendí así. sí, pues, las proporciones doradas y todo eso. Muy, muy bueno. Exactamente. Eso fue después de que Walt Disney ya estuviera de director ejecutivo, uno de los últimos respiros de ese Disney, porque Disney murió hasta Que como era- los 90, que tuvo un renacimiento con el Ajá. Rey León, pero se murió ahí. Muy bueno sí, yo lo tengo, se lo he mostrado a mi hija también, el, Sí, el Pato sí, Donald, las bacán. matemáticas. Yo lo mostré Sí. en la escuela, me acuerdo. Una vez en la escuela lo mostré. Y cuéntame, Nico, lo que estás haciendo ahora en el magíster, dime cuál es en qué estás ahora tú, en qué estás ahora, en qué proceso de innovador estás tú metida. Ya, estoy haciendo un magíster en educación con mención en gestión universitaria. Entonces estoy trabajando en las carreras de pedagogía, en cómo formular currículum, cómo poder, no sé, presentar metodologías activas o cosas de didáctica. La verdad es que todo esto está tan entrelazado que uno quisiera a veces poder unificarlo todo. Actualmente ahora estoy trabajando en poder, en mi tesis, poder incorporar tal vez una asignatura ya a la malla curricular que tiene la universidad en la carrera de pedagogía en inglés, con la finalidad de que ellos puedan tener una asignatura específica sobre gamificación. Cómo poder tener unas estrategias de gamificación en el aula y también fuera de ella, porque esto ya trascendió, como les contaba al principio. Ya no es solamente tener tal vez ciertos dispositivos virtuales dentro de la sala, sino también manejar estrategias lúdicas y gamificadas, por supuesto, pero en la virtualidad también, en el metaverso, que es ya esta palabra tan en auge que estamos escuchando, ¿no? Entonces, pienso que a la malla curricular de la universidad en la que estoy le vendría muy bien a los profesores, a los futuros docentes, tener herramientas más concretas en términos de gamificación. Porque hay asignaturas como de introducción a la alfabetización digital o tal vez introducción de herramientas tecnológicas, pero muchas veces terminamos aprendiendo Excel, haciendo un Sí, blog, te iba a decir. manejando, no sé, se hacen investigación Todos lo y todos pensamos. decimos, oye, ¿tú conoces el SPSS? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
que si estás estudiando estadística, tienes cerrado y tú, ¿qué es ese PSC? ¿Qué? Me voy a lo cualitativo, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, muchas herramientas digitales tampoco estamos teniendo. Entonces, llega esto de la pandemia abruptamente, acá por lo Chile fue así como pero que estaría que tu carrera te saque realmente apto para poder enfrentarte a los estudiantes si ellos ya están, no sé, mi hija tiene 7 años y ocupa mucho el celular, hace diseño, aprende cosas que yo nunca le habría mostrado, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante. Claro, y esto del videojuego, del Roblox, de que puedes chatear con alguien y todo, no, eso es una locura, una locura. Entonces, yo creo que sería muy bueno que el profesor tuviera realmente capacidad de hacer una clase gamificada, ¿me entienden? Y en estas dos áreas. Entonces, me estoy sumergiendo en este mundo, en esta información, yo tratando también de, no sé, WordWall ya quedó chico, WordWall le sacamos el jugo a esta aplicación, en comunidad que la encontré también, eso muy, muy, muy genial, que se fuera a encontrar estas como comunidades donde los profesores tratan de entregar juegos y cosas para atraer a los chiquillos a distancia. Entonces, creo que ser un experto en esto no le vendría mal a un profesor de inglés. Y así también, como lo veo tan transversal, a las otras pedagogías del otro mundo, y tal vez ya podríamos imitar países que en primer año los niños ya tienen su computador, su laptop, su tablet. En cambio acá un niño de séptimo del colegio en IPAS, que es donde yo trabajo, premiaron a solo 2 niños con el derecho que tenían los estudiantes de séptimo de recibir un computador. Entonces yo así como, qué complejo esto del gobierno, ya bueno, ahí ya me voy en otra parte, pero pienso que sería muy bueno. Entonces en esto me estoy involucrando y creo que es muy, muy potente, muy, muy potente. Incluso, ¿por qué un computador? ¿Cachai? ¿Por qué un computador? Claro. ¿Por qué tiene que ser un computador? ¿El computador cuánto Claro. cuesta? 600.000 pesos, o como $1.000, uno que te sirva bien. Es lo mismo que cuesta una consola. Y tú dices, claro, la consola la va a usar para jugar. Quizás ese niño, con las herramientas que están haciendo ustedes, puede utilizar ese juego con fines educativos. Es un poco difícil, uno piensa también porque están en la casa, sin control, requiere también una educación también a los padres, y que los padres que la mayoría de los padres que tienen pegas de trabajo de remuneración media para abajo no tienen el tiempo porque no dan los tiempos que tienen los trabajos, pero igual se puede pensar fuera de la caja. Pero cuéntenme una cosa, porque Mira, claro, uno lo habla así, entremos en detalle, porque cuando uno habla de cambiar el currículum o de crear estas herramientas, no es llegar y hacerlo, uno tiene que diseñar un curso con objetivos, y la forma de crear esos objetivos generalmente pueden que no estén en la misma dirección que es lo que pide, por ejemplo, un Ministerio de Educación. ¿Cómo haces conversar eso para crear un desarrollo? Ya tú quieres crear un curso distinto en esta carrera, tú tienes que tratar de que converse con esos objetivos cuando una universidad puede estar acreditada, puede que tenga menos problemas, pero igual existe un trabajo de bien específico y bien latero de poder diseñar esos currículos. ¿Cómo diseñas tú un currículum? Sí, la verdad es que son así, disculpa. Sí, bueno, yo pienso que los criterios que tiene la CNA en evaluación de currículum y de acreditación, ¿verdad? Nos dan hartos lineamientos, nos dan varios lineamientos. Sin embargo, ahora estamos esperando que hayan también nuevos cambios, y yo creo que por ahí también es como poder
ver qué va a pasar y cómo se van a desarrollar estas cosas. Yo creo que el currículum, claro, difícil de modificar y debe considerar los aspectos mínimos que requieren estos cambios en el currículum. Yo sé que es súper difícil, especialmente poder seguir además estas clavecitas que tienen para entrampar, por ejemplo, en términos de acreditación. Entonces yo creo que ahí el estudio metódico de estas cosas puede llevarnos. Respecto a eso, yo te quería mencionar que el currículum de Nueva Zelanda es de este porte, súper chiquitito. Es un libro que tiene, mira, para no mentirte, no sé cuántas hojas, pero yo tengo el currículum de Nueva Zelanda. Y es súper poco específico, es muy general. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de las cosas del currículum de Nueva Zelanda se las incorpora el profesor, porque ellos tienen algo que en Chile carecen muchas instituciones, que se llama confianza profesional. Confiar en el profesional que está a cargo de hacer tal o cual labor. Entonces, el currículum de Nueva Zelanda es muy simple, toca ciertos puntos y la mayoría de los puntos se los endosa a la capacidad profesional que tenga el docente. En Chile tenemos un currículum súper extenso y es súper específico, punto por punto. Es como que te entreguen un mamotreto casi como propuesta de nueva constitución con todas las cosas que usted puede hacer y todo lo que está nombrado ahí es lo que usted puede hacer. Pero si no sale ahí, no se atreve a tocar. Ni siquiera lo mencione. Porque si usted se tiene que evaluar y no está ahí, no está bien. Y esas son las propuestas respecto a la innovación. Tenemos una tradición en la pedagogía y en las carreras universitarias tan antigua que, por ejemplo, estuve leyendo todas las mallas curriculares de pedagogía en inglés que están en Chile y todas tienen, por ejemplo, la palabra TICS sobre educación. Hay otras que hablan sobre didáctica en la educación. Y, por ejemplo, la más completa que encontré es de la Universidad Católica del Maule. Es una de las mallas curriculares más completas desde el ámbito que tiene que ver con la gramática, la lengua inglesa, la didáctica y la puesta en escena de lo que tiene que hacer un profesor en el aula. Pero ninguna malla curricular muestra la palabra gamificación. Y como mencionaba la Nico, es algo que está tan presente y muchos profesores gamifican sin saberlo. Desde que ya instalan una actividad lúdica dentro de la sala de clase, ya están gamificando, pero no tienen ni idea que lo están haciendo. Entonces, hoy en día hay que hacerlo explícito y de manera concreta en las mallas curriculares de cualquier estudiante que esté estudiando pedagogía, de cualquier estudiante que realice algún magíster. En Finlandia, si todo el magíster es dirigido a gamificación en educación, no existe un magíster en gamificación en educación que no incorpore la gamificación como uno de sus ejes principales. Y es que llevar este ámbito lúdico a un sector que no es lúdico, como en la sala de clase, porque en la sala de clase no se va a jugar, en la sala de clase se va a aprender. Claro. Pero el jugar es algo inherente a la composición humana. Desde chicos lo primero que hacemos nosotros es jugar. Y mediante jugar nosotros establecemos una serie de reglas, aprendemos muchas cosas. De hecho, a través del juego nosotros establecemos muchas de las reglas que nos rigen durante toda la vida. ¿Y cómo no llevar eso, extrapolar eso hoy en día a la educación? La educación, tal cual como la conocemos, viene de sus orígenes prusianos, súper antiguos, de siglos pasados. Pero hoy en día no estamos en los tiempos en que la información es limitada, como pasaba en esos tiempos, que por eso todo está en enciclopedias, que está todo contenido en libros. Hoy en día vivimos en la era digital, en la era en que la información está abierta y la podemos encontrar en cualquier parte. Abrimos un computador y tenemos acceso a la mayoría de la información que podemos necesitar a través de Google, a través de YouTube o a través de cualquier otra página. Entonces, ¿por qué no movernos a esto? ¿Cuál es la resistencia? Y muchas veces la resistencia es no querer cambiar, porque desde arriba, desde los decanatos, desde los jefes de carrera, son personas que están impregnadas de la tradicionalidad de la educación. Cambiar o innovar o presentar algo diferente les produce disonancia cognitiva. Es que, ¿cómo ahora lo vamos a hacer de otra manera? Si de esta forma lo hemos hecho toda la vida, y toda la vida ha resultado bien. Pero Aparte resulta que ahora los estudiantes son distintos, los tiempos son distintos,
las aplicaciones y las tecnologías son distintas, entonces ya ni siquiera podemos comparar el 2022 con el 2010, por ejemplo. ¿Para qué lo vamos a comparar con los años 90 y con los años 80? Entonces, tenemos que movernos y la educación inherentemente se ha acelerado gracias, o por desgracia, no sé cómo llamarlo, por la pandemia. Hubo una aceleración en el proceso de educación en que muchos profes quedaron colgados porque nadie les enseñó a hacer una clase por Zoom. Nadie les enseñó cómo realizar una presentación didáctica con alguna plataforma online. Nadie les enseñó a trabajar de esta manera. Y muchos profes quedaron ahí, pero haciendo la lucha. Yo digo que muchos profes dieron la pelea y se esforzaron mucho. Pero otros descansaron imprimiendo guías, repartiéndolos cada 15 días. Y esa sería la educación que impartieron durante el tiempo de la pandemia. Y ni siquiera profesores, colegios estandarizaron el tema de que se tenían que entregar guías cada 15 días a estudiantes. Y algunas guías venían de vuelta en blanco, porque los estudiantes no tenían idea de lo que se estaba haciendo, no tenían conexión, entonces avanzaban con unos pocos, pero muchos, la inmensa mayoría quedaba atrás, y la educación no se trata de eso. Y hoy en día, con este retorno a las salas de clases, no podemos seguir haciendo las mismas clases prepandémicas. Es como tirado a las mechas seguir haciendo las clases prepandémicas con todas las aplicaciones, las tecnologías y las herramientas nuevas que surgieron gracias a la aceleración y la digitalización de los procesos educativos. Ya me puse muy... me apasioné mucho. No, está bien, sabes que a mí me tocó la experiencia, bueno, nosotros somos como papás bien presentes en el tema, entonces también estábamos mirando cuando mi hija, por ejemplo, tenía la educación a distancia. Y como no somos tan neófitos con el tema de aplicaciones, pucha, le encontramos que era también una oportunidad para hacer las clases más didácticas, y resulta que por un tema de currículum y de exigencias del ministerio que habíamos hablado en el capítulo pasado, gran parte de la clase era pasar lista, pues, bueno. La importancia de pasar lista. Y algunos profesores dijeron, chuta, están complicados, y nosotros vimos con la sorpresa que algunas de las profesoras, incluso más viejitas, uno diciéndole, oiga, pero usted, la profesora de matemática, podemos utilizar, ya que estaban en Google, herramientas del propio Google para poder hacer participativa la clase de matemáticas. ¿Por qué? Porque tiene un pizarrón ahí colaborativo, puedes poner música, puedes poner videos, y alguna gente aprovechó utilizando YouTube, utilizando la suite de Google para poder aprender cosas. Y ahora los cabros que llegaron a la presencialidad volvieron al sistema del lápiz, el papel, y dictar y hablar lo que dice ya un texto educativo, como haciendo casi, no sé si está bien el término, es como una tautología, ¿cachai? Tú tienes algo que tienes un libro guía, y el profesor te habla lo que está en un libro guía. Y yo pensaba, ¿por qué el profesor tiene que hacer la acción de volver a decirte algo que ya te pasaron? También hay una cuestión como que hay una desconfianza también, y un error y un miedo al error, cuando el error es parte de esa forma en la que uno aprende, equivocándose y volviendo a hacer, equivocándose y volviendo a hacer. A eso suma el tema de que tienen que ponerse mascarillas, de que tienen que andar con distancia social, que andan con miedo si se contagian o no se contagian, y el profe anda sofocado todo el día detrás de una mascarilla dentro de la escuela. O sea, ya era pesado el sistema educativo tal cual como estaba, y ahora tiene más restricciones. Y ahora todo ahogado. Entonces es complejo. Literal. No es complejo también porque también el niño está preocupado de que si va, no sé, por las cabras, de que si van al baño tienen que ir con amigas porque van a ver unos gallos, un grupo de cabros organizados que las van a atacar saliendo del baño. O sea, chuta, la virtualidad tiene un montón de problemas, pero estáis viendo que hoy en día el problema de violencia, o sea, por último la violencia que puedes tener virtual, por último no sé, pues distinto el ciberacoso que realmente estar ahí con cabros que tienen las hormonas vueltas locas. El tema de la violencia, sobre todo con las mujeres, ha sido
pero tremendo transversalmente en Chile. Y según lo que estaba leyendo, en países que nosotros le copiamos mucho, como Estados Unidos, el tema de la violencia, también se ha replicado de una forma súper severa. Sí, po. ¿Y qué nos iba a decir tú, Nico? No, yo ya se me fue. Es que delante estaba hablando sobre esto del currículum y sobre los criterios. Y quería retomar de decir de que estaba súper difícil poder incorporar una asignatura cuando ya los criterios también son arcaicos. O sea, ahí solamente te dicen que tienes que incorporar estrategia innovadora. Eso es lo que dice el criterio que habla sobre esto que estamos tratando hoy día, que tienes que ser innovador, pero no dice nada más. Entonces, claro, pues está difícil, volviendo, porque delante me fui, no pude terminar y por eso me aproveché. Por eso me aproveché. Pero está difícil y en ese aspecto. Pero respecto a lo que decía Sebastián, estoy de acuerdo contigo. Es muy complejo el desapego. Ahora, el desapego que tienen los niños con los libros, eso era lo que iba a decir realmente, ahora que me acuerdo. El desapego de los libros versus el celular. Y cómo ellos ahora se enfrentan a esto del papel y los libros versus el celular y el miedo que tienen las autoridades de la escuela a ser grabados, a ser funados por redes sociales. Entonces, hoy día tú como profesor dices, oh, qué rico poder ocupar el dispositivo del celular, pero en cierta medida las autoridades escolares y de convivencia y todo el tema te dicen, no, no puede el estudiante estar con celular porque nos graban a nosotros, a los profesores o a los fallos de arquitectura del lugar o qué sé yo, o que no usan la mascarilla y nos van a acusar al ministerio y ya. Y realmente ahí está también esa resistencia que decía Sebastián, una resistencia súper de algo tan chiquitito. Imagínate incorporar realmente otro poco más de tecnologías, por ejemplo, en el aula o en el colegio. Ujú. Y ahí los que tienen más miedo son los profes más pencas. Porque los profes que son jóvenes o que Estoy son de innovadores, acuerdo. o el profe sí, los profes que de más edad también, pero que saben a lo que van y lo hacen con pasión y saben que lo hacen bien, no están ni ahí porque no se van a mandar ni una pifia. Pero el profe que es Claro, penca, el profe que charchetea a los cabros, por ejemplo, que saca la vuelta, que de repente con o que alguna pone pregunta queda películas. matado. Claro, o el profe cineasta que pone películas toda la clase, ese profe Claro, es el que pone el grito en el cielo con que hay que no ocupemos los celulares, hay que no se puede, y convivencia escolar dice que no. Y es una herramienta tan claro. potente, po. Es una herramienta tan... Y la tienen ahí gratis, porque no la invierte la escuela, los propios niños ya tienen esa cosa. Y ellos ya quieren escribir ahí, ellos ya quieren estar ahí con la cuestión, ellos ya quieren tener eso en la mano todo el día. Entonces yo digo, transportémonos, pues, convirtámonos en profe de avatares, o no sé, hagamos. Yo a veces a mi hija le digo, vamos a tomar 11, vamos a tomar 11. Y de pronto le mando un WhatsApp porque ahí viene. Y digo, wow, esto de la comunicación y la tecnología. Yo lo veo como darle la vuelta al revés a algo que ya está instalado. O sea, a mí me gusta mucho lo análogo, a mí me gustan mucho los libros, le tengo mucho cariño a la lectura. Pero también si uno se sale de eso, y en vez de estar con el viejo boomer alegando que la cuestión, hay otros relatos también. O sea, el libro es un relato que te lleva a un lado y que te estimula y que te deja ser creativo, y evidentemente por una cuestión civilizatoria nosotros tenemos más libros que cuentan historias que juegos, y hay una tradición mucho más rica en eso. Eso es verdad. Pero un cabro que está haciendo un video, que desarrolle un TikTok y cuente cosas en TikTok, igual le está haciendo un relato. La lectura viene de tradiciones orales, y antes
seguramente el primer gallo que vio un libro en la historia dijo, no, esto es una estupidez, porque imagínate, tenemos toda la tradición oral, las canciones, y vamos a perder todo eso por culpa de la imprenta. Eh, yo creo que hay otras formas también de contar historias, otras formas de contar buenas historias, buenos relatos, para cabros que no les guste leer. O sea, yo creo que de repente si uno no, sobre todo tiene que ver con las lucas. O sea, si uno nació en una parte donde no existen las lucas y la preocupación y el tiempo de uno llevar a los niños desde chicos a una biblioteca, que para eso también hay que pagar plata, para eso también tiene que tener el tiempo libre, tener el trabajo que te dé ese tiempo libre, para llevar a los niños y no sé, pues, llevarlos a los cuentacuentos, etcétera, etcétera. Que yo sea eso con mi hija, pero no todo el mundo lo puede, la mayoría del mundo no lo puede hacer, pues. ¿Para qué vamos a andar Claro, pidiéndole peras al olmo? Hoy en día no, sí. los papás no tienen ese espacio, por mucho que quieran, ¿cachai? Y de No, yo, repente el integrar lo que hay hoy en día, lo que hay en TikTok, los videos, los juegos, para contar historias, o imaginarse, ¿cachai? Oye, haz tú, niño que tienes 10 años, 12 años, ¿qué tipo de juego te gustaría? Cuéntanos, po, cuéntanos esa historia. Y en eso también hay creatividad, po, no necesariamente en lo análogo, ¿cachai? Hay que tratar también de uno salirse del esquema antiguo y tratar de llevarlo en el esquema que tienen hoy día los niños. Que sean creativos, que sean imaginativos, si se puede, ¿cachai? Si se puede dentro de este otro universo que nosotros estamos un poco reticentes a la realidad aumentada, etcétera, etcétera, los juegos de video, que pucha, juegan con esas reglas, también que los niños jueguen. Entonces, en, veo que el tema de la gamificación en la educación es una cuestión necesaria que llegó para quedarse, ¿cachai? Que sería el piso básico, más o menos. más o menos, mira, Sí, yo con esa yo lo experiencia, conocí con los monitos de Cencosud. La realidad aumentada con los monitos de Cencosud. Dije yo, wow, qué impresionante, tiene que haber más. Y encontré una página que se llama Hope, y ahí tú encuentras plantillas de animales, de dinosaurios, del cuerpo, no sé. Y es genial porque el astronauta camina en tu mesa y tú puedes saludarlo y puedes ver el universo realmente flotando en tu mano y tú, wow, un holograma. Eso en clase ha sido genial porque los niños pueden ocuparlo en su dispositivo celular con su plantilla y se vuelve así muy impresionante ver que algo se proyecta de tu teléfono a tu mesa o a tu mano. Yo lo encontré estilo Star Wars y, y fue genial. Entonces a mis estudiantes les gusta eso mucho, muy entretenido. uno de los principios para poder lograr aprendizaje es sorprender. Y gracias a este tipo de aplicaciones y a este tipo de tecnología, nosotros podemos sorprender a nuestros estudiantes. Y cuando el estudiante se sorprende, también le dan ganas y deseos de seguir aprendiendo. Entonces, el uso de este tipo de tecnologías puede ser el clic para que el estudiante diga, a lo mejor eso me quiero dedicar en la vida, o a lo mejor me gustaría estudiar eso cuando yo ya sea más grande, o empiezan a encontrar la fascinación, y ahí quizás se dé un equilibrio entre las nuevas tecnologías y lo que puedan encontrar también en los libros. Porque, por ejemplo, yo soy de las personas que huelen los libros antes de leerlos. A mí me gusta leer Sí. también, y me gusta el olor a libro, pues, ¿cachai? Y todos los libros tienen un olor distinto, pero tenéis que encontrar un equilibrio ahí. Y yo tuve una experiencia con una profe en un liceo que ella entregaba una lista de libros y el estudiante leía el que él quería, ¿cachai? Entonces los estudiantes se encontraban con esta lista de libros y claro, y se iban a la temática que ellos querían, y entre ellos habían cómics de DC. Sí, Entonces po. habían estudiantes que desarrollaban comprensión lectora solamente leyendo cómics. Era muy bacán. Y la evaluación, ella la cambió. O sea, todos podían hacer una evaluación tradicional, con un test, con una prueba, ¿cierto? Pero también los estudiantes podían hacer un resumen o una obra y tenían que hacer un ebook, que era una obra que ellos subían a un canal de YouTube que ellos mismos tenían que crear.
Entonces, las tecnologías también pueden ir un poquito de la mano con lo tradicional. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre estas cosas, porque Sí, si te vas toda la tecnología, probablemente puedes tener buenos resultados, pero también vas a tener muchos tropiezos, porque encontrar la clave para poder trabajar bien utilizando solamente tecnología es muy riesgoso, a no ser que te dé el tiempo y te dé también tus competencias para poder desarrollarlo. Pero si genera un equilibrio entre lo ya tradicional caminando hacia la innovación, yo creo que eso sería como lo perfecto que se podría dar en el ambiente escolar, porque tarde o temprano nos vamos a tener que mover a lo digital y tarde o temprano todo se va a digitalizar en educación, por más asistencia que haya, porque en un sí, pendrive o en un disco duro pueden entrar todas las bibliotecas que hay en el mundo y el espacio no te lo va, no va a tener, por ejemplo, restricciones. O lo que mencionaba la Nicole sobre el metaverso, con el metaverso tú te puedes transportar al Sahara, podés viajar por el universo, podías estar en las profundidades del mar y no existen las barreras económicas, no existen las barreras geográficas, tampoco existen las barreras de la imaginación. Con el metaverso tú tienes el acceso a lo que quieras cuando tú quieras. Y si eso se guía de manera pedagógica, es un acierto totalmente que va a generar éxito en el campo educativo. No hay forma de que pueda fallar, porque vamos a generar sorpresa, vamos a generar aprendizaje y vamos también a hacer que el estudiante se encante con la escuela. Y ese es uno de los problemas de la sociedad actual, que a los estudiantes no les gusta ir a la escuela. Y para ser sincero, ¿por qué las mamás o los papás mandan a los estudiantes a la escuela, sobre todo los sectores vulnerables? Porque tienen desayuno, porque tienen almuerzo, en la tarde le dan una colación y alguien se lo está cuidando casi toda la mayor parte del día. Así es, po, Y el estudiante está ahí por eso, así es. pero no va con ese encanto de que, oh, yo quiero ir a la escuela porque como me enseña mi profe, es tan bacán, vemos esto. No, lamentablemente no es así la realidad en Chile. Pero versus en Nueva Zelanda, por ejemplo, yo veía a los estudiantes que iban contentos a las salas de clase, pu, y iban contentos porque el sistema y la metodología que tienen allá es tan abierta, es tan comprensible, es tan del ser. Son tan cercanos los profesores a sus estudiantes y los estudiantes a sus profesores, que no parece la dinámica del profe, po. Yo una vez le pregunté a un estudiante que por qué estaba trabajando afuera en la sala de clase, le pregunté si lo habían castigado, y el estudiante quedó así como, ¿cómo? Y le dije, sí, pues te castigaron, tú estás trabajando aquí afuera, te castigaron, y me volvió a preguntar, ¿cómo eso de que me castiguen? Porque en la cultura chilena nosotros podemos entender que un estudiante lo castiguen y lo echen para afuera, po. Pero en la cultura claro, neozelandesa sí, po, no existe castigar, de hecho el estudiante, así como probablemente al cabro chico, ni siquiera en su casa lo castigaban, po. Conoció la palabra castigo conmigo y la asocia a algo súper negativo porque no se da ni en su casa ni en la escuela. Entonces ahí comprendes claro. tú también que nosotros tenemos que mejorar el sistema desde varios puntos y encontrar el equilibrio desde mi punto de vista sería una de las formas o una de las fórmulas que nosotros podríamos tener para poder mejorar el sistema educacional. A un niño tú le puedes decir, dame un ensayo de qué se trata un juego, po. Obvio, todo el rato. Por ejemplo, en la clase de historia, trabajando con Call of Duty, con juegos que son de guerra, tú le puedes preguntar por un ensayo a un estudiante y decirle, mencióname los hechos reales y mencióname los hechos ficticios. Y que el estudiante separe lo que pasa en un juego con lo que realmente pasó, con la fecha, con los eventos, con lo que realmente nunca sucedió, pero sí lo colocaron los desarrolladores del Mm, juego. mm. Claro, Y totalmente, po, y el estudiante va a aprender, va a estudiar, la va a pasar bien, y al final te va a entregar un producto que es lo que tú necesitáis como profesor para evaluarlo, todo el rato. sí. Eh, Y en cuanto a lo que realmente han experimentado ustedes en el aula con estos procesos de innovación, díganme cuál casos de éxito o de fracaso también, po, porque de los fracasos igual se aprende, Yo, po. Cuando no ha resultado algo, ¿ustedes tienen experiencia en eso, por ejemplo? O cuando algo no les yo ha fracasé. resultado porque no las han dejado aplicarlo también. Yo fracasé completamente en Chile. Usted no- Yo te escuché por- cortado, entonces no sé si me preguntaron algo que... Yo escuché cortado también, Ah, espero ya. que la grabación, de repente cuando uno graba, queda el video bien. Pero no. Y si no lo cortáis nomás, le ponéis Sí, corte. Claro, sí, sí.
Ya, dale, Nico, ahora tú. No, pues a mí eso que les contaba de la realidad aumentada es lo que más cierto ha tenido como sorprendente e impactante, porque muchos ya tienen su PlayStation en casa, entonces yo no soy tan buena con el joystick, entonces me cuesta. El Roblox para mí ha sido un acierto también. Roblox, poder jugar en realidad el celular al final en términos de dispositivo digital ha sido mi mejor aliado, porque ahí han podido descargar aplicaciones de edición de videos como Grid, Art o TikTok, ¿verdad? Que es lo que más les gusta a los estudiantes. Y con autorización se puede y se divierten, se graban, hacen dúos. Es bueno. La verdad yo lo he usado en mis clases de inglés con los contenidos como preparar recetas de comidas para los más niños, por ejemplo, o para reportar videos o hablar de lugares importantes de Chile, cosas así, pero básicamente son el tema de grabarse. Eso es lo que a mí más me resulta. Y además de esto, tan sorprendente como era lo de la realidad aumentada que les contaba inicialmente. ¿Sabes lo que me acordé de una cosa? En geografía a los niños les hacen hablar de estas cosas del norte, del sur, y mi hija me pregunta, ¿cómo es? ¿Cuál es el norte? No un lugar más arriba, más al norte, está cerca de Bolivia y es más seco. eh, y ella como que no, que me dice, pero ¿cómo yo voy a explicar cómo es si yo nunca he estado? ¿Cómo podemos saber cómo es el norte? ¿Tienes un video? Y como que me está tratando la forma de poder conectarse con el contenido y uno digo, si fuera realidad aumentada, ella podría experimentar más cerca lo que es un clima árido. ¿Cachai? Que le estás diciendo a gente de 9 años que el clima es seco? Y ya, seco, y uno le puede explicar lo que es seco, pero es distinto sentir un clima seco, po. Y ahí te das cuenta que ese tipo Exacto. de herramientas puede ser Claro. súper fácil. Y a través del video nomás yo le dije a mí, le pude, de que tuviera algún tipo de sensación, pero lo distinto de que lo puedas ver, pues. Y hay gente, la mayoría de la gente, lamentablemente no tiene como chucha viajar, pues. ¿Cachai? Esa es la Ahí, verdad, pues. ahí, por ejemplo, herramientas de visores de realidad aumentada eh, pueden ser Exacto. fundamentales para poder situar a los estudiantes en ese contexto. Llevarlos a un desierto, llevarlos a un lago, llevarlos al mar, porque de repente hay estudiantes que tú en mayo, que es el mes del mar, le decís, ya pínteme, no sé, pues, algo, un paisaje marino. Y los estudiantes viven, no sé, por Curacautín, nunca han ido al mar, no conocen lo que es la playa. Claro, pues. Y mediante el relato del profesor de Arica a Punta Arenas, todos los cabros chicos te dibujan lo mismo, una estrellita de mar, un pescadito y un bote flotando en el agua, pero no lo conocen en la realidad. Pues. Entonces, los visores de realidad aumentada son herramientas útiles que transportan a los estudiantes a cualquier tipo de escenario. Aparte de lo que conocen es lo que les entrega la cultura dominante, po. Entonces no saben lo que es el mar en Chile, también, po, ¿cachai? Es muy distinto el desierto de Atacama, es muy distinto a lo que uno ve en la tele, po, ¿cachai? El desierto más árido del Correcto, mundo, po. Entonces, correcto. claro, y cómo se lo explicas también con material audiovisual que esté generado Mm, en otros lados, no tienes cómo llevarlo a la realidad sí, también, po. sí, po. Y ahora que mencionaste eso, hay una deuda súper importante en la educación chilena y que me gustaría mencionarla, el tema de la descolonización. Mm. En la Araucanía se enseña que los españoles llegaron y los españoles conquistaron, pero no fue una conquista, po. El profe que es profe de verdad les va a enseñar que fue realmente un genocidio, fue una masacre la que se realizó ahí, que en el libro de la pacificación se muestran
aberrantes relatos de cómo realmente el ejército español trató de arrasar y los mapuches fueron la única raza indígena precolombina acá en América que detuvo a los españoles. Pero aún hoy día, 2022, los profesores de historia siguen enseñando este relato de que llegaron los españoles y que los españoles impusieron la cultura y bla, 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 y fue un genocidio. Sí, lo Y peor se es lo, se lo- que, es que los españoles no fueron los más malos, que fue la peor, la peor matanza de españoles, de indios fue con el Estado de Chile ya, con Chile independizado, po. Ahí mandamos los sí, pues, milicos, tenía el comandante. el- quemamos los chilenos, quemamos el sur. También Hay hay también colegios una que todavía cosa se de no llaman explicar Hernán eso. Trizano. Está todo Hay mal, colegios que se llaman está todo mal. Hernán Trizano, por ejemplo. Hernán Trizano fue una persona que masacró a indígenas en el sur de Chile, po, Sí. ¿cachai? Entonces, sí, pues ahí ya está, estas deudas que todavía tiene la educación chilena y que, por ejemplo, los cambios que propone gente como la Nico de actualizar o innovar en el currículum nacional de las casas de estudio en Chile, tienen mucho que decir todavía, po. Bueno, es conveniente también no mencionar ese tipo de cosas, pues, porque sobre todo si hay disputa de propiedad de tierra, tú le enseñas que las tierras que hay es porque hubo un genocidio, y es un poco difícil entonces mantener el discurso también, pues, ¿cachai? Como que, oye, La conveniencia, qué pareció Gualmapu a Palestina, ¿cachai? claro. Y en Chile e Israel. Claro, sí, poco conveniente. Poco conveniente. Y no sé, pues, palabras al cierre. Yo quiero dedicar este capítulo a muchos de los amigos que tenemos en común con la Nico, que están en el mundo de la educación actualmente, a las FAME, a todas las FAME, a la FAME chica, a la FAME grande, Qué tierno. a Evelina, a la Ceci, a Pichi, a todos los amigos del alma que somos educadores, que vivimos en este mundo y que nos formamos Claro. de tiempo a la Dani, que es una artista que le pone Sí, bueno, así que saludos para todos nuestros amigos del ámbito educativo. qué lindo, súper tierno. Me uno a tus palabras, me encantó. Gracias por invitarme. La verdad es que es súper enriquecedor tener esta experiencia. Voy a tener mi pantallazo para publicarlo en mi Instagram. Así que muy contenta, chiquillos. Mucho gusto de conocerte, Oscar, también. Yo creo que toda esta experiencia aportan a nuestro quehacer docente todos los días y saber que hay otras personas también que piensan como tú. Es genial, eso te motiva más en esta rueda de hámster que es los quienes trabajamos en escuelas. Entonces, es rico tener estos momentos. Muchas gracias. Gracias a usted. Queremos que en otra oportunidad también podamos hablar y tengamos menos problemas técnicos. Esperamos. ¿Cierto?